Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día o buena tarde, no sé a qué hora revisen esta videoclase. La videoclase del día de hoy corresponde al día martes 21 de abril, martes 21 de abril de 2020, ¿sale? Si ustedes recuerdan, un poquito antes de salir de este periodo de receso, de periodo vacacional, estábamos analizando un poquito los temas que tienen que ver con la cuestión de la conjugación verbal y con la cuestión de el análisis sintáctico de las oraciones. Como les había mencionado anteriormente, el análisis sintáctico de las oraciones es un tema un poquito extenso, es un tema un poquito complicado, sobre todo por la cuestión de la conceptualización que se utiliza, ¿no? Habíamos visto cuando una oración es simple, cuando una oración es compuesta, ¿no? Principalmente, pues todo depende de los verbos. Miren, los verbos son muy importantes, ¿sí? Lejos y más allá de la conjugación verbal, es decir, de los modos, de los tiempos y de las formas en las que los verbos nos indican la acción, el verbo tiene muchísimas otras situaciones que pueden ser analizadas. Los verbos son la parte fundamental de cualquier tipo de oración, ¿vale? Eh, todos los verbos son palabras que nos indican lo que una persona hace, lo que una situación, perdón, lo que un animal hace, lo que una cosa hace, ¿sí? Indican estados que suceden en tiempos, en lugares, ¿sí? Determinados. Dice aquí un apunte que yo resumí para ustedes, para hacer esto un poquito más conciso y más breve, eh, que de alguna forma los verbos son algo completamente imprescindible para poder comunicarnos, tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito, ¿sale? Un verbo marcará siempre una pauta, una diferencia entre el predicado y el sujeto, que también esos son aspectos bien importantes del análisis sintáctico, ¿sale? Por eso el tema de los verbos es muy importante. Ahora, con respecto a los verbos y más allá de la conjugación, que era lo que les decía hace ratito, hay que considerar también cuando un verbo es regular o irregular. Este aspecto también es bien importante. Es algo que también hemos estado viendo a lo largo de todo el ciclo escolar y es algo que me gustaría que consideraran nuevamente como parte de un conocimiento previo. ¿Recuerdan ustedes cuando un verbo es regular y cuando un verbo es irregular o es considerado así como irregular? Pues todo tiene que ver con la raíz léxica, ¿vale? Un verbo regular es aquel verbo cuya raíz léxica no se va a modificar en alguna conjugación de tiempo, ¿sí? Y de persona gramatical. Yo les puedo decir como un tip, ¿sí? Y como algo que me gustaría que tuvieran presente como parte de esta clase, que para poder reconocer la irregularidad o la regularidad de un verbo, consideren por favor tres tiempos únicamente. Son el presente indicativo simple, el pretérito indicativo simple y el futuro indicativo simple. Y también consideren tres personas gramaticales, las personas singulares, es decir, yo, primera persona del singular, tú, segunda persona del singular, y él, tercera persona del singular. ¿Sale? Si ustedes tratan de conjugar cualquier verbo en cualquiera de estos tres tiempos y en cualquiera de estas tres personas gramaticales, ustedes notarán si se modifica la raíz léxica. Si la raíz léxica de ese verbo se modifica, el verbo es irregular. ¿Sale? Si no se modifica el verbo, es un verbo regular. Por ejemplo, ¿no? Si yo trato de conjugar el verbo partir, se van a dar cuenta ustedes que es un verbo regular, porque si yo lo conjugo en los tres tiempos que les dije hace un momento, presente indicativo simple, pretérito indicativo simple y futuro indicativo simple, en las tres personas gramaticales, yo, tú, él, se darán cuenta que la raíz léxica del verbo partir no cambia. La raíz léxica del verbo partir es P-A-R-T, part, ¿sale? Lo demás, la parte restante, nos indicará el tiempo, el género, la persona, es decir, el complemento eh, de esa raíz léxica nos indicará cantidad, género y tiempo de la conjugación del verbo, ¿sale?
Entonces yo les decía hace ratito, el verbo partir, por ejemplo, yo ya lo tengo aquí en un cuaderno, conjugado en el presente indicativo simple, las tres personas gramaticales, quedaría de la siguiente forma. Yo parto, tú partes, él parte, ¿sale? Part es la parte común. Si lo pasamos al tiempo pretérito indicativo simple, quedaría de la siguiente forma. Yo partí, tú partiste, él partió, ¿sí? O sea, a pesar de que la parte restante cambia porque nos indica el género y también nos indica la singularidad o la pluralidad del verbo y el tiempo, la parte que no cambia es la raíz léxica, part, ¿sí? Yo parto, yo partí, yo partiré, ¿sí? Tú partes, tú partiste y tú partirás, ¿sale? Lo mismo para él parte, él partió y él partirá, ¿sale? Ese es un verbo regular. Pero si tomamos como ejemplo el verbo contar, contar, y lo conjugamos de la misma forma en sus tres tiempos, presente, pretérito y futuro, del indicativo simple y con las personas gramaticales, el verbo cambiará en su raíz léxica por completo, ¿sí? No en todos los casos, pero con que una de las conjugaciones cambie la raíz léxica, ese verbo deja de ser un verbo regular y se convierte en un verbo irregular, ¿sí? Tomemos nuevamente, verbo contar. Yo cuento, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en el caso del verbo partir, así en su forma infinitiva, partir, conservó las cuatro primeras letras, P-A-R-T, partir. ¿Vale? Yo parto, tú partes, él parte, yo partí, tú partiste, él partiste. Pero contar, en su forma impersonal infinitivo, tiene como primeras letras C-O-N-T, cont, ¿sí? Y inmediatamente al conjugarlo en el presente del indicativo simple, primera persona del singular, la raíz léxica cambia por completo. Ya no es C-O-N-T, ya no es contar, ahora es yo cuento, C-U, ya cambió la O por la U, C-U-E-N, yo cuen, ¿sí? En lugar de C-O-N-T, cont. Yo cuento, tú cuentas, él cuenta. En el pasado sería yo conté, C-O-N-T, ¿sí? Ahí vuelve a pasar nuevamente a conservar las primeras cuatro letras. Yo conté, tú contaste, él contó. Yo contaré, tú contarás, él contará, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, en la conjugación del presente indicativo simple, cambió la raíz léxica por completo. Por tanto, ese se convierte en un verbo irregular, ¿sale? Yo les voy a pedir que por favor analicen algunos verbos a lo largo del día, ¿sí? Y que ustedes me pongan como ejemplos. Yo no les voy a pedir cuáles verbos. Nada más quiero que en una hoja, por favor, conjuguen tres verbos regulares, ¿sí? O sea, busquen, investiguen, imagínenlo, ¿no? Tres verbos que sean regulares y tres verbos que sean irregulares y los conjuguen directamente en una hoja de cuaderno en los tres tiempos que les acabo de indicar de la forma indicativa simple, que es presente, pretérito y futuro, ¿sí? En las tres personas gramaticales del singular, yo, tú, él, ¿de acuerdo? Es algo sencillo, son tres verbos regulares, tres verbos irregulares. Indíquenme si cambia la raíz léxica e indíquenme por favor de manera lógica cuando ese verbo es regular y cuando el verbo es un verbo irregular, ¿vale? Me gustaría que por favor también estudiaran, trataran de repasar si es posible, si no, no se preocupen, de todas maneras mañana vamos a revisar ese tema. Cuando los verbos entran en ciertas categorías, por ejemplo, verbos transitivos, verbos intransitivos, verbos reflexivos, verbos morfológicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es un tema que también alcanzamos a ver un poquito antes de irnos de este periodo de cuarentena, ¿vale? Pero me gustaría que lo repasaran ya una vez que hayan concluido la actividad del día de hoy. No es tarea, ¿sale? Es la actividad que van a desarrollar con respecto a esta clase, ¿vale? Y me manden su foto, su captura del tema que se revisó hoy y del trabajo que ustedes desarrollaron, ¿vale? Estoy al pendiente en la plataforma de sus entregas. Les mando un cordial saludo, un muy fuerte abrazo y por favor, quédense en casa en medida de lo posible.
¿vale? Traten de evitar salir a la calle. Esperemos que esta parte de la semana difícil, que es la que dicen que se aproxima, pues se tome de una manera responsable, y que por favor tratemos de evitar en medida de lo posible tener contacto con otras personas o con otros objetos, ¿sí? Mantengan limpia su habitación, mantengan limpia su casa, no saluden de mano, no abracen a las personas, aunque sean sus familiares. Por favor, eviten saludar de beso, ¿sí? Mantengan una sana distancia para evitar que esta cantidad de contagios que se ha registrado a lo largo de estas semanas siga en aumento. ¿Sí? Les mando un cordial saludo. Saben ustedes que los aprecio mucho, ya se les extraña y espero verlos pues lo antes posible, ¿vale? Cuídense mucho, que estén muy bien y estoy al pendiente de ustedes y de sus comentarios, dudas o sugerencias. Nos vemos mañana.